Y por favor, Florencia, dígame su nombre completo, rol y comienza. Me llamo Florencia Antonia Ulloa Palacios y mi ruta es 21078039-4. Bueno, primero, buenas tardes, muchas gracias. De nuevo, me llamo Florencia Ulloa, tengo 20 años, soy estudiante de estudios internacionales de la Universidad de Chile y también soy bachiller en Humanidades y Ciencias Sociales de esta misma. Participo de la plataforma y Fundación Tremendas, la cual se dedica a promover el liderazgo colectivo de niñas, adolescentes y jóvenes. Sin embargo, hago esta audiencia en representación de mi espacio de militancia, el Frente Estudiantil de la Región Metropolitana del Partido de Convergencia Social. Esta audiencia tiene como temática principal los derechos de niños, niñas y adolescentes, por lo que el enfoque principal de esta presentación es que niños, niñas y adolescentes deben ser reconocidos como sujetos de derecho. Además, destacamos no solo la importancia, sino también la necesidad del derecho a educación de niños, niñas y adolescentes, y sobre todo a una educación no sexista. Debido a la pandemia y al confinamiento por el COVID-19, niños, niñas y adolescentes se vieron afectados en múltiples aristas de sus propias vidas, pero en especial en el ámbito educativo. Niños y niñas que no aprendieron ni a leer ni a escribir, que repitieron de curso, que no lograron en esta primera etapa escolar sociabilizar ni generar vínculos con sus compañeros y compañeras. Niñas que tuvieron que asumir labores domésticas y dejar sus estudios de lado. Niños, niñas y adolescentes que, a nivel de salud emocional y mental, se vieron sumamente afectados. Un ejemplo claro de todo lo que significó la pandemia son los resultados más recientes del CIMSE. En matemáticas se registró la mayor baja para los niveles de cuarto básico y segundo medio respecto al 2018, y de hecho fueron los peores resultados en más de 10 años. Por otro lado, respecto a matemáticas, la Agencia de Calidad de la Educación dio a conocer una baja en los puntajes de las mujeres, poniéndose así una vez más sobre la mesa la problemática de las distintas formas de violencia de género que en el confinamiento se vieron sumamente incrementadas. Para hablar respecto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes debemos remontarnos a lo que fue la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual fue aprobada en 1989 por la Asamblea General de Naciones Unidas. Al aprobar la Convención, la comunidad internacional reconoció que, a diferencia de los adultos, las personas menores de 18 necesitan una atención y protección especial. Chile ratificó este convenio internacional en 1990, el que se rige por 4 principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y protección, así como su participación en decisiones que las afecten. ¿Cuál es la importancia que tiene esta convención? Pues esta logra cambiar la perspectiva respecto a la infancia. A partir de ese tratado, niños y niñas son seres humanos y los titulares de sus propios derechos. Dentro de los distintos derechos de niños, niñas y adolescentes, los que nosotros queremos destacar y ponerles énfasis son, primero, el derecho a la educación. Esto quiere decir que es un derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir educación, donde la enseñanza primaria debe ser gratuita y obligatoria para niños, niñas y adolescentes, además de que todas deberían tener acceso a la enseñanza secundaria. Y por último, el derecho a la protección contra el abuso y la discriminación, y en específico que nadie haga con su cuerpo cosas que no quiere. Ahora bien, es necesario hablar en materia constitucional y legislativa a nivel nacional. En marzo del 2022 se promulgó la Ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Según su artículo primero, esta ley tiene por objeto la garantía y protección integral, el ejercicio efectivo y el goce pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en especial de los derechos humanos que les son reconocidos en la Constitución Política de la República, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentran vigentes y en las leyes. Si nos enfocamos en los principios, podemos encontrar en su artículo 6 que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. Todo niño, niña o adolescente es titular y goza plenamente de los derechos reconocidos en la Constitución Política de la República, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás tratados internacionales de derechos humanos. Mientras que en su artículo 7 se establece el principio del interés superior del niño, niña o adolescente. El interés superior del niño, niña y adolescente es un derecho, un principio y una norma de procedimiento, que se basa en una evaluación de todos los elementos del interés de uno o varios niños en una situación concreta. En su artículo número 12 se establece el deber del Estado de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole necesarias para dar efectividad a los derechos que les son reconocidos en la Constitución Política, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile. En su artículo 13, respecto a la perspectiva de género, se establece que los órganos del Estado deben introducir la perspectiva de género en el desarrollo, puesta en práctica y evaluación de las medidas que adopten en relación con los niños, niñas y adolescentes, de modo que en todas las políticas públicas, actuaciones, servicios y programas dirigidos a este sector poblacional se tome en consideración la variable de género. Y como último principio a destacarse, se tiene el artículo 14, respecto a la responsabilidad de la Administración del Estado, donde los órganos de la Administración del Estado
En el ámbito de sus competencias tendrán la obligación indelegable de proporcionar, controlar, evaluar y garantizar los programas públicos destinados a la satisfacción de los derechos del niño, niña y adolescente, sea que los ejecuten por sí mismos o a través de entidades privadas. En el párrafo segundo de la Ley sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia encontramos derechos y garantías. Aquí encontramos las dos aristas principales de esta audiencia, el derecho a la educación y con su perspectiva de género, la educación no sexista. Su artículo 41 sobre el derecho a la educación establece que los niños y adolescentes tienen derecho a ser educados en el desarrollo de su personalidad, aptitudes y capacidades hasta el máximo de sus posibilidades. La educación tendrá sus propósitos esenciales: inculcar al niño, niña o adolescente el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. El Estado garantizará, en el ámbito de sus competencias y conforme a sus atribuciones y medios, una educación sexual y afectiva integral. Por otro lado, su artículo 45 sobre medidas de prevención y protección del embarazo, maternidad y paternidad de menores de 18 años establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir en el contexto de su educación una enseñanza sobre su sexualidad de una manera integral y responsable, que incorpore la prevención de embarazos no deseados. El contenido de dicha enseñanza deberá ser apropiado y pertinente a la edad, madurez y grado de desarrollo de sus receptores. Si nos enfocamos en nuestra actual Constitución, encontramos solo 3 artículos que aluden a niñez y familia. Su artículo primero hace referencia a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, por lo que no garantiza de manera explícita el desarrollo de niños y adolescentes. Uno podría hacer una interpretación, pero no está consolidado en el texto. Su artículo número 3 establece que los ciudadanos son aquellos chilenos que hayan cumplido los 18 años. Es decir, existe una explícita exclusión de las niñas, niños y adolescentes. Por último, su artículo 19 reconoce los derechos fundamentales de toda persona. Es decir, una vez más no se garantizan los derechos de infancia y adolescencia en Chile. Si pasamos al anteproyecto, encontramos una situación similar a la que se expresa en nuestra actual Constitución. Su artículo 14 establece que la Constitución reconoce y asegura el interés superior de niños, niñas y adolescentes y las condiciones para crecer y desarrollarse en su familia. Esto significa, una vez más, que no se explicitan los derechos de niños, niñas y adolescentes. Además, su artículo 19 establece que son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Es decir, una vez más, no se reconocen niños, niñas y adolescentes como ciudadanos y menos como sujetos de derecho. Si nos enfocamos en materia de tratados internacionales, encontramos diversos tratados que explicitan a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Se tiene, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño junto a sus 3 protocolos facultativos. Si bien Chile ha logrado ratificar tales acuerdos internacionales, que son propios del sistema de Naciones Unidas, sigue quedando al debe en materia constitucional. Es más, si nos vamos nuevamente a nuestra legislación, recién en 2022 se promulgó la Ley de Garantías de la Niñez, siendo que Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990. Es decir, pasaron 32 años para que recién se pudiera empezar a materializar este compromiso internacional. Si comparamos constituciones actuales de diferentes países, podemos encontrar que existen varios que sí explicitan los derechos de niños, niñas y adolescentes. Colombia, en su artículo 44, explicita los derechos fundamentales de los niños, al igual que en su artículo 50. España, en su artículo 4, establece que los niños gozarán de protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Finlandia establece que los niños serán tratados en pie de igualdad y como individuos. Bélgica, en su artículo 22 bis, contempla distintos derechos de los niños, como el respeto a su integridad, como el expresar sus opiniones en todos los asuntos que les afecten, etc. Eslovenia, en su artículo 56, establece literalmente derechos de los niños, donde se explicita el goce de sus derechos humanos. Hungría, Irlanda, Islandia, México, Noruega, Polonia, Portugal, Suecia y Suiza son algunos más que explicitan o hablan o de niños, niñas y adolescentes y o de sus derechos de niños, niñas y adolescentes. Con todos estos insumos en mano, proponemos que se explicite a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, incorporando derechos y garantías para niños, niñas y adolescentes. Según el boletín número 3 de Mi Voz en la Constitución de la Defensoría de la Niñez, es posible incorporar derechos de niños, niñas y adolescentes en la Constitución de distintas formas. Primero, mediante un enfoque de derechos de forma transversal en la Constitución, es decir, incorporar formulaciones relacionadas a los derechos humanos en principios, orgánica, catálogo de derechos, etc. En un catálogo general que reconozca a niños, niñas y adolescentes, puede haber derechos específicos como a la educación, salud, medio ambiente, sano, etc. Mediante una sección específica también puede ser. Un ejemplo de esto es la Constitución boliviana, donde su sección quinta se titula Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud. En este caso, los derechos específicos pueden ser derecho a la participación, desarrollo integral, descanso y juego, protección contra todo tipo de violencia y maltrato, etc. Y por último, una opción mixta. Enfoque de derechos de forma transversal y artículos específicos respecto a derechos de niños, niñas y adolescentes.
Para ir concluyendo, creemos firmemente desde el Frente Estudiantil de la Convergencia Social que niños, niñas y adolescentes deben ser reconocidos como sujetos de derecho en esta nueva Constitución. Una sola ley, promulgada hace poco más de un año, no es suficiente para hacernos cargo de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es así como nuestra propuesta clave es incorporar derechos y garantías de niños, niños y adolescentes en esta posible nueva Constitución. Reconocer a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho en la Constitución es el primer paso para poder reconocerles su derecho a la educación. Reconocer que las niñas viven violencia de género en todo espacio y en específico en sus escuelas es el primer paso para poder reconocerles su derecho a una educación no sexista. Reconocer los derechos sociales y con ello dejar de lado la lógica del Estado subsidiario para así pasar a un Estado social y democrático de derecho es el primer paso para poder trabajar en la democratización de los diferentes espacios políticos y sociales donde nos desenvolvemos, y en especial donde se desenvuelven y habitan niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Florencia. Le agradezco su presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución.